El primero, el 20.3, es acerca de un motor de gasolina. Dice, un motor de gasolina recibe una cantidad de calor. Entonces, como está recibiendo una cantidad de calor, ese calor lo vamos a llamar QH. Es el calor que recibe. Y es de 1,61 por 10 a la 4 joules. El problema no dice que es QH. Ustedes tienen que reconocer que ese calor es QH. Y dice que realiza 3.700 joules de trabajo por ciclo. Entonces ya tenemos el trabajo en un ciclo. El calor se obtiene quemando gasolina, que ya vimos que eso sucedía en los ciclos de Otto, ¿verdad? Ese quemado de gasolina, que tiene un calor de combustión de 4.60 por 10 a la 4 joules entre gramo. Y me dice que calcule la eficiencia térmica. Vamos a apuntar ese dato aquí, ese dato extraño, porque es un calor de combustión. Y vean que es una Q entre masa, ¿verdad? Que dice que es de, vamos a ver, 4,60 por 10 a la 4 joules entre gramos. Esos son todos los datos que me da el problema. Lo que me pregunta primero es, calcule la eficiencia térmica. Bueno, ahí ustedes se van a las fórmulas de eficiencia térmica para una máquina térmica, ¿verdad? ¿Qué decía esa ecuación? Es la que vimos que la eficiencia era igual al trabajo total entre el calor QH, ¿verdad? Donde habíamos visto también que trabajo era igual a el valor absoluto de QH menos el valor absoluto de QC, que también eso era igual a QH más QC. Lo que pasa es que QC es negativo. Por eso los dos son lo mismo. Entonces, si es así, lo único que yo necesito sería identificar quién es el trabajo y quién es el QH. Pero ya el problema me lo da. Vea que ya me está dando cuál es el calor que está entrando y también me está diciendo cuál es el trabajo. Entonces, encontrar esa eficiencia no está difícil. Solo es aplicar la ecuación, ¿verdad? Donde tenemos 3.700 joules de trabajo y tenemos una cantidad de QH que la voy a poner sin notación científica, que sería 16.100 joules. Las unidades se van y me queda un número sin unidades, ¿verdad? Entonces la eficiencia no tiene unidades porque es un valor porcentual. Eso me daría 0,23. Representado en porcentajes es agarrar lo que me da la eficiencia y multiplicarlo por 100. Eso daría un 23%, ¿verdad? Esto es para porcentaje. Entonces, vean la eficiencia de ese motor, es de un 23%. En el B me preguntan lo siguiente. ¿Cuánto calor cede en cada ciclo? ¿Quién era el calor que cedía? El calor que cedía era el QC, ¿verdad? El menor, el calor menor. ¿Qué pasa con ese calor que cede? De ahí, si ustedes tienen su celular, cuando ustedes usan mucho el celular y el celular se está calentando, es porque el QC está aumentando. Entre mayor sea el QC, más se calienta la máquina que ustedes estén usando. Entonces, ¿cómo encontramos el QC? Bueno, eso lo adelantamos con la ecuación que pusimos aquí arriba. Yo puedo despejar W menos el valor absoluto de QH y eso me tiene que dar menos valor absoluto de QC, ¿verdad? Si usamos esta ecuación de acá. Entonces, lo que conocemos como QC sería el valor absoluto de QH menos el trabajo. Y esos datos los da el problema. Vea, ¿cuánto es QH? Ya lo habíamos visto, 16.100 joules. ¿Cuánto es el trabajo?
3700 joules. ¿Cuánto estaría dando QC entonces? El valor absoluto, ya que estamos encontrando el valor absoluto de QC. QC daría 12.400 joules. Listo, entonces esto sería el inciso B. Vean que también era algo sencillo si sabemos qué me están preguntando. ¿Qué dice el C? El C dice, ¿qué masa de gasolina se quema en cada ciclo? Bueno, si yo quiero saber qué masa de gasolina se quema en cada ciclo, la gasolina se está quemando y está pasando a un estado que es vapor, ¿cierto? Porque sabemos que es un cambio de fase lo que le está pasando a la gasolina. Entonces, el calor del cambio de fase, ¿cuál sería? Eso lo vimos en unos capítulos anteriores, M por L. Entonces, si ese es el calor de un cambio de fase, entonces lo que hacemos es despejar la masa. Ahora la cosa es, yo sé quién es el Q, porque el calor que se está usando, ya me lo están diciendo, que son 16.100 joules. Pero, ¿qué es ese L, verdad? Recuerden que los L's eran como calor de vaporización, calor de fusión, y el problema me está dando el valor raro, que yo les dije que este de acá, que las unidades eran joules entre masa, son las mismas unidades que tienen los L's, y si ustedes se fijan, ese L, a ellos le llamaban calor quemado de gasolina, que tiene un calor de combustión. Entonces, si teníamos calor de vaporización, calor de fusión, el calor de combustión es un L. Entonces, vamos a usar ese valor. Entonces, sustituyendo ese valor, vean que se cancelan los joules y quedan las unidades en gramos. Metemos eso a la calculadora y nos da una cantidad en gramos de masa, ¿verdad? Entonces, vean que había que identificar qué era ese dato que me daban, que era un calor de combustión. Ya ahora sabemos que esto es calor de combustión y que lo que le está sucediendo a la gasolina es un cambio de fase. Ahora, el último inciso sería el inciso D, lo que dice es lo siguiente. Si el motor opera 60 ciclos sobre segundo, entonces vea que ahora me está dando lo que es ciclos sobre segundo. Determine su potencia de salida en kilowatts y en caballos de potencia. Vamos a encontrarla solo en kilowatts. ¿Qué habíamos dicho de la potencia? Bueno, la potencia era, en física 1, un trabajo en un tiempo determinado. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es 60 ciclos sobre segundo? Bueno, 60 ciclos sobre segundo, porque yo, bueno, trabajo sobre tiempo, ya tengo el trabajo, lo único que me hace falta es en qué tiempo. Y como es la potencia en un ciclo, esto sería el tiempo en un ciclo. ¿Se acuerdan de física 1? El tiempo en un ciclo es un periodo. ¿Y qué es ciclo sobre segundo? Es una frecuencia. El periodo era 1 sobre frecuencia, entonces yo sé cuánto es el periodo, ¿verdad? 1 sobre 60. Esto de acá sería lo que yo necesito sustituir como periodo. Entonces al final mi potencia van a ser los 3700 joules ¿verdad? Sobre 1 sobre 60. Y esto, cuando hagan la división, vean que es dividir sobre 1 sobre 60, no sobre 60, les tiene que dar más o menos 222 kilowatts. El kilo es por 10 a la 3, entonces son 222 por 10 a la 3 watts, ¿verdad?
lo que les estaría dando la potencia. En este, lo que me dan es una gráfica. Vamos a tratar de hacerla bien. Donde tengo un punto A, luego tengo una línea de esta forma hacia un punto B, luego una línea de esta forma hacia un punto C y otra hacia acá, otra vez al punto A, de vuelta. Y me dicen que en C está en el eje Y 1,5 y que en el X el C está en 0,0020 y en B está en 0,0090. El eje X son metros cúbicos, o sea, es un volumen, y el eje Y es una presión en ATM. Entonces, vean que son las gráficas presión-volumen que ya hemos trabajado. La cosa es que dicen, el diagrama de presión-volumen muestra un ciclo de una máquina térmica que usa una cantidad de moles de gas ideal. Entonces me dan la cantidad de moles de gas ideal que hay dentro de esa máquina térmica. Son 0,250 moles. También me dan el valor este, que era diferente si era monoatómico o diatómico, y me dicen que es 1,40. Me dicen que de A a B, eso es súper importante, es un proceso adiabático. Como va a la derecha, ustedes ya saben que ese proceso es una expansión. Y el inciso A lo que me pregunta es lo siguiente. Calcule la presión del gas en el punto A. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la presión en el punto A? Vea que del punto A al punto B es un proceso adiabático. Entonces tenemos que irnos al capítulo anterior, cuando vimos procesos adiabáticos, y ver cuáles eran las ecuaciones que me relacionaban volúmenes y presiones para procesos adiabáticos. Si ustedes se van a ese capítulo, se van a acordar de esta ecuación. Presión A, volumen A, el coeficiente este, PB, volumen subíndice B y el coeficiente. Súper sencillo, viendo esa ecuación. Vean los datos que me dan. Me están preguntando la presión en el punto A. Es un simple despeje. Ahí la ciencia era saber que era un proceso adiabático, irme a las ecuaciones del proceso adiabático. Y listo. Ahora, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la presión en el punto B? Ahí lo dice. En la misma gráfica se ve 1,5 atm. ¿Cuánto es el volumen en B? Ahí lo dice, 0,0090 metros cúbicos. ¿Cuánto es el valor este del que está elevando? 1,40. Esto lo meten en un paréntesis para que no tengan problemas. Todo esto lo dividimos entre cuánto es el volumen A, 0,0020 metros cúbicos. Todo eso se ve en la gráfica. ¿Elevado a la qué? A la 1,40. Entonces vean que aplicando toda esa ecuación me tiene que dar una cantidad en ATMs, porque las unidades de metros cúbicos se está yendo con la de metros cúbicos. Bueno, son metros cúbicos elevado a la 1,40, bueno, pero se va. Y eso me da 12,3 atmósferas. Entonces, ahí tenemos el valor en atmósferas de la presión en el punto A. Vean que este inciso A era solo eso, reconocer cómo era la forma. Si en la evaluación nos dicen que es un proceso adiabático, pero ustedes ven en la gráfica que es la forma adiabática, entonces usan la ecuación de estas del proceso adiabático. En la clase anterior habíamos visto un caso donde era una línea recta, que habíamos hecho un promedio. Entonces, ténganlo también claro. Vamos con el inciso B. El inciso B lo que pregunta es cuánto calor absorbe este gas por ciclo y en qué parte del ciclo ocurre. Entonces vean que él va a estar absorbiendo un calor por ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Empezó en A,
pasa a B, pasa a C y vuelve a A. Ese es un ciclo. En ese ciclo absorbió una cantidad de calor. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que encontrar. Eso que me están preguntando, ¿qué cubo es? QH, QC, ¿cuál cubo? ¿Cuál creen ustedes que es? QH, correcto. ¿Cuánto calor absorbe este gas por ciclo y en qué parte del ciclo ocurre? Entonces, vean que yo no necesito calcular el calor de A a B, de B a C y luego de C a A. No, porque el calor se está metiendo por uno de esos puntos, ya sea de C a A, de A a B o de B a C, ahí en alguno de esos. Si yo identifico dónde es, calculo el calor en ese punto. Entonces, ¿dónde creen ustedes que es? Vean que se parece mucho al ciclo de Otto. ¿Por dónde era que entraba el calor en el ciclo de Otto? Una línea con volumen constante. Entraba calor porque, digamos, es fácil verlo porque, digamos, si ustedes tienen un sistema y el sistema está a volumen constante y aumentó la presión, ¿por qué está aumentando la presión si el volumen es constante? Porque de alguna forma le están metiendo calor, ¿cierto? Es la única forma para que las partículas empiecen a moverse más rápido, porque alguien llegó y le metió calor. De A a B no necesariamente, porque de A a B no se necesita que, o sea, puede ser que él esté cambiando el volumen, entonces eso haga que haya una disminución de presión. O de B a C cambió, se comprimió y ahora la presión aumenta, pero es porque se comprime, no porque se le mete calor. Entonces, calculamos de C a A. Ahí es donde se está incluyendo el calor. Entonces ya ustedes identifican dónde está incluyendo calor y ahora sí, calculemos el calor ahí. Entonces, una forma de poder calcular ese calor es con la formulita de Q, que les voy a dar de una vez, bueno, el Q, ¿se acuerdan qué era? N CV de T. ¿Se acuerdan de eso? CV, ¿verdad? Porque el volumen ahí es constante, vamos a usar CV. Es un gas ideal, entonces, pero no me sirve usar DT porque DT, ¿cómo se llama? No tengo los cambios de temperatura, eso lo habíamos hecho en un problema anterior, entonces eso lo cambiábamos, ¿verdad? ¿Con qué lo cambiábamos? Nosotros sabíamos que había otra ecuacioncita que nos decía, que esta la vimos la vez pasada, que, que decía que Rn de T era igual a P delta V. Entonces, lo que hago es de acá despejar N delta T, que es lo que tengo en la ecuación de Q. Y lo uso en la que tengo acá, Q. Entonces, en vez de N delta T, pongo presión entre R, CV y delta V. Ahora sí, ya la tengo con cambio de volumen, que es como la necesito. Vean ese toquecillo. Vamos a ponerle aquí ecuación 1 y a esta ecuación 2, ¿verdad? Porque vean que lo que estamos haciendo es incluyendo 1 y 2 ahí en esa que tiene asterisco. Solamente que esta que hice acá, bueno, ahí les queda ya, ¿verdad? Para el caso donde tengan un cambio de volumen, ¿verdad? Que esa sería de C a B. Guárdenla por ahí, ¿verdad? Esta me funciona de C a B, ¿verdad? Porque es donde está el cambio de volumen a presión constante. Lo que yo necesito es volumen constante y cambios de presión. Entonces, voy a ponerlo como ecuación 3. Ténganla también ahí, que sería esta relación. Que sería correcto. Entonces, vean que voy a usar la 3. Entonces, ahora, si uso 3, voy a poner acá, si uso 3, lo que tengo es que mi calor va a ser, cambiamos N delta T por eso, ¿verdad? Entonces me quedaría V, CV entre R, en vez de tener delta T, ahora tengo delta P. Y esa ecuación sí me sirve porque vea que tengo volumen constante y los cambios de presión. Entonces, nada más es sustituir, sustituyamos acá. ¿Cuánto sería el volumen? 0,020 metros cúbicos. ¿Cuánto sería el CV?
Bueno, ese CV ya tendrían que buscarlo. Que como es, habría que ver si el gas es diatómico o monoatómico, ¿verdad? Pero la Y nos indica si es mono o... Exacto, correcto. Como le dieron 1,40, entonces es diatómico, ¿verdad? Y el diatómico sería 5 medios de R. Eso sería CV. Pero como eso está dividido entre R, las R se cancelan, ¿verdad? Esta R acá. Y ahora delta P. ¿Cuál es la presión que vamos a usar como presión 2? Ya la tenemos, que era la presión en punto B y la presión en el punto 1 sería en el punto C. Es la que indica el gráfico. Entonces, haciendo eso en la calculadora, no ocupamos ni siquiera saber R, ¿verdad? Eso nos da, vamos a ver, a mí me había dado 5.470 joules, ¿verdad? Ya con ese inciso B, ya deben de saber más o menos por dónde anda el otro inciso. Voy a borrar un toque acá, para hacerlo aquí arriba el inciso. En el C me pregunta que cuánto calor cede este gas por ciclo. Entonces ahí sí me preguntan QC, ¿verdad? Entonces lo anterior era QH, porque es el calor cedido. Entonces, si yo quiero saber cuál es el calor cedido, necesito ahora identificar dónde de esos tres sectores es donde se está cediendo el calor. Entonces hay que volver a pensar. Ya sabemos que de C a A es donde entra el calor. Luego de A a B es un proceso adiabático. ¿Qué habíamos dicho de los procesos adiabáticos? ¿Cuánto era el calor en los procesos adiabáticos? Cero. Entonces ahí no es donde va a ceder el calor. Ya con eso sabemos que aquí es donde va a ser, donde va a estar cediendo calor. ¿Estamos claros con eso? De C a B. Porque de A a B no puede haber transferencias de calor porque es adiabático. Entonces, como hay un cambio de volumen y la presión es constante, ahí sí podemos usar la que obtuvimos en el inciso anterior. Esta de acá. Sin embargo, ya no usamos CV. ¿Qué usamos ahora? Porque ¿quién es el que está constante? La presión. Usamos CP. ¿Y cuál es el CP para un diatómico? Bueno, lo buscan y es 7 medios de R. Entonces ahora sí, sustituimos. Se cancelan los R's y nada más metemos. La presión es constante, es de 1,5 atm. Aquí ponemos 7 medios y la diferencia de volumen sería, en este caso, VB, que son 0,0090 metros cúbicos, menos 0,0020 metros cúbicos. Y eso me da un calor que a mí me dio negativo, de menos 3.723 joules. Si lo hacen así como lo estoy haciendo ahorita, les va a dar positivo, pero es porque esto está mal, el orden. Porque es el volumen final, es el que hay en C, y en C hay 0,0020 metros cúbicos. ¿Y cuál es el inicial? El que hay en B, y ese de 0,0090 metros cúbicos. Eso me da una diferencia negativa. ¿Y por qué el QC da negativo? Sí, porque es el calor cedido. El que estaba, que habíamos dicho que poníamos dentro de valor absoluto y le poníamos un menos porque era negativo. Luego, en pregunta, ¿cuál es el trabajo total? Pero ustedes eso lo saben, ¿cierto? QH más QC, habíamos dicho. ¿Quién era QH? Ya lo calculamos, 5.470 joules. Profe, disculpe. Dime. ¿Crees que a mí no me están dando ni el QH ni el QC igual? Digamos, el QH me dio 0,054 julios.
y el QC menos 0,03675 julios. Es que lo que sucede, bueno, lo tratan de hacer, ¿verdad? Yo ahí no lo hice. Es multiplicarlo por la conversión, porque tenemos que usarlo en pascales y no lo hice en la diapositiva. Solo a la hora de meterlo en la calculadora lo convertí, ¿verdad? Porque las unidades que estamos dando son joules, entonces no podemos tenerlas en ATM. Entonces, lo único que hace es que multiplica los resultados, digamos, los resultados los multiplica por 1,013 por 10 a la 5 pascales. Ya con eso le da a todos. O sea, cada resultado a QH y a QC los multiplica por eso. 1,013 por 10 a la 5. Listo. Entonces vean que ya tenemos prácticamente todos los incisos. El único inciso que haría falta es el E. Y lo que pregunta el E es la eficiencia térmica. Pero la eficiencia térmica también ustedes saben calcularla de una manera muy sencilla. Sería la eficiencia, sería trabajo entre QH. QH y ustedes ya tienen el trabajo, que lo calculamos. Ah, bueno, no les he puesto cuánto da. Bueno, 5.470 menos 3.723 da 1.747 joules. Entonces, ese sería el trabajo de joules entre el QH. QH son 5.470 joules. Entonces, la eficiencia me da 0,32, que eso es un 32%. El problema 20.6 me pregunta, calcule la eficiencia teórica de una máquina con ciclo de Otto y me dan ciertos datos. Me dan esto y me dan, ¿se acuerdan que los ciclos de Otto y los ciclos estos tenían una R? Pues también me la dan. Y eso es todo para el inciso A y solo esos datos me dan. Bueno, recuerden que yo les di la ecuación, se las encerré en amarillo. Para el ciclo de Otto, la eficiencia era 1 menos 1 sobre ese valor de R entre ese cociente menos 1. Entonces vean que es solo aplicar una fórmula. Vamos a ver, apliquen bien cuando elevan para que no tengan problemas. Esto sería 9,50 elevado todo a la 1,40 menos 1, que eso es 0,40. Meten eso en la calculadora y debería de darles lo que me dio a mí, que es 0,59, que ya saben que esto ustedes lo multiplican por 100 y da 59%. En el inciso B me dice, si este motor consume 10.000 joules de calor de la quema de combustible, 10.000 joules de calor, o sea, eso es lo que consume. ¿Qué es QH o QC? No es QH. Correcto, QH. QH. Hubiera sido QC si me dicen que es el calor que está cediendo, ¿verdad? Entonces, QH serían 10.000 joules. El calor de la quema de su combustible. ¿Cuánto calor desecha hacia el exterior? A ver, me están preguntando por QC. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, de ahí puedo usar una de las ecuaciones que tenía la eficiencia y que incluía QH y QC, ya que tengo el valor de la eficiencia, ¿verdad? ¿Cuál sería? Esta de acá, la que la compañera iba a usar en la tarea, ¿verdad? Y se le complicaba. Pero vean que puedo usarla acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejar QC. Entonces, despejemos QC. Ahí me está dando 4.060 joules, ¿verdad? Entonces, eso sería el QC cedido. Vean que ahí da positivo porque estoy usando valores absolutos. Y listo, eso sería el problema. Tenemos el 20.9. Este es de refrigeradores. Lo que dice es lo siguiente. Un refrigerador tiene un coeficiente de rendimiento, 20.9 de 2.10.
Recuerden que para el refrigerador el coeficiente de rendimiento era una K y esa K me están diciendo que es de 2,10. Luego dice, durante cada ciclo absorbe 3.10 por 10 a la 4 joules de calor del depósito frío. Aquí, recuerden que el refrigerador es al revés de la máquina. Entonces, ellos lo que absorben, lo que usan es un QC, no es el QH como si lo hacíamos con la máquina. Entonces, me están dando el QC. Además que me está diciendo que lo absorbe de un depósito frío. Entonces ya con eso sé que al ser un depósito frío es el QC. No significa que esté frío, sino que tenga menor temperatura que el QH. Pero en la literatura lo usan como depósito, pongámoslo acá. 3,10. 3,10. Perdió. Por 10 a la 4 joules. Listo. Ya tengo dos datos. ¿Qué más dice? Ok, ya va la pregunta. El inciso A. ¿Cuánta energía mecánica se requiere en cada ciclo para operar el refrigerador? ¿Cuánta energía mecánica se requiere en cada ciclo para operar el refrigerador? La energía mecánica requerida para operar un refrigerador, ahí tienen que tener cuidado. ¿Qué es lo que me están preguntando? Es el trabajo. Entonces, en un refrigerador el trabajo es la energía mecánica requerida. Que habíamos dicho en aquellos dibujos donde decía incorrecto, que si no había trabajo, entonces el refrigerador no podía funcionar. ¿Por qué no funciona? Porque no tiene la energía requerida, la energía mecánica requerida. Entonces, ¿qué ecuación venía en el libro acerca de esto? Bueno, la de K. Había una ecuación de K que decía que K era igual a QC entre el valor absoluto del trabajo. Y listo, entonces con eso yo lo puedo encontrar, ¿verdad? Despejamos aquí el trabajo, sería QC entre K. Usamos a QC como 3,10 por 10 a la 4 joules entre el valor de K, que el valor de K sería 2,10, y de esta manera vemos cuánto nos da el trabajo y tiene que dar en joules, ¿verdad? Porque es una energía. Eso al meterlo en la calculadora a mí me dio 1,48 por 10 a la 4 joules. Si no les da eso, me avisa. Y podemos pasar al inciso B. Entonces, ven, no estaba complicado. Ahí lo que había que hacer era identificar que estamos hablando de un refrigerador, saber que ahora QC es el calor absorbido, porque los refrigeradores, recuerden que hacen lo contrario a lo de la máquina térmica, que la máquina térmica lleva la energía de un depósito caliente a un depósito frío. Aquí más bien la energía se está llevando de un depósito frío a un depósito caliente, ¿verdad? Que es el interior del refrigerador que está frío. Él viene, extrae más calor y lo lleva al exterior que está más caliente. El B dice, durante cada ciclo, me van a preguntar algo durante cada ciclo. ¿Cuánto calor se desecha al depósito caliente? ¿Cuánto calor se desecha al depósito caliente? O sea, aquí el calor que se desecha o el cedido es al revés, es QH. Es QH. Entonces, de ahí podemos encontrarlo con la fórmula de siempre. Trabajo es igual a QH menos QC. Entonces, QH es igual a trabajo más QC. Y el trabajo son 1,48. Ay, sí, estoy bien. 1,48 por 10 a la 4 joules. Y el QC me lo están dando como 3,10 por 10 por 10 a la 4 joules. Entonces, ¿cuánto da esa suma? Imagínense que esto, que así es como el libro lo explica, esto es el refrigerador. Entonces, va a haber un cierto QC que entra
y un QH que sale. El QH es el que usamos como QH y el QC como el absorbido. Y un cierto trabajo que entra, ya no sale. Ahora, signos, porque podemos usar que el trabajo es QC más QH, sería lo ideal, para no estar usando valores absolutos y luego poner el signo. En este caso, QH siempre es menor que 0 y QC es mayor que 0 y el trabajo menor que 0. Entonces, lo que estábamos haciendo sin valor absolutos sería lo siguiente. Queríamos encontrar QH, que es el trabajo menos el QC. Entonces, mi QH tiene que darme negativo, ¿cierto? W, ¿cuánto es? Negativo, un número negativo que era menos 1,48 menos QC. Vean ahí QC menor que 0. Ah, no, perdón, aquí QC mayor que 0, entonces no hay que ponerle signo, así se queda. QC, ¿cuánto era? 3,10 por 10 a la 4 joules. Entonces vean que ahí tengo lo que teníamos antes, menos por menos. Entonces ahora sí QH me da menos 4,58. Y ya se ve más claro por qué da negativo, ¿verdad? Un QH negativo es en el caso de los refrigeradores, ¿verdad? Que teníamos esto de acá. Que este es del ciclo de Carnot. ¿Qué dice este problema? Dice lo siguiente. Una máquina de Carnot opera entre dos depósitos de calor. Vea que los depósitos de calor me los da uno de 520K y uno de 300K. Entonces, lo que hay que identificar es quién es cada uno, ¿verdad? Son temperaturas, esas K lo que quieren decir son kelvins. Entonces, como son depósitos, hay un TC y un TH. Esto sí nunca cambia. TH es el más grande y TC el más pequeño. TH son los 520 kelvins y TC van a ser los 300 kelvins. Entonces vean que es súper fácil identificarlos. TH mayor que TC. La pregunta es, el inciso A, si la máquina recibe 6,45 kilojoules de calor del depósito a 520 en cada ciclo, o sea, está recibiendo un calor del depósito TH, entonces ese es QH. ¿Y cuánto es ese QH? 6,45 kilojoules. O sea, si está recibiendo eso, ¿cuántos joules por ciclo cede al depósito a 300K? O sea, me está preguntando cuántos joules por ciclo. Entonces eso sería QC, porque me está preguntando cuánto calor está cediendo a quién. Es una máquina de Carnot. Ahí sí QH es absorbido y QC es cedido. Entonces, eh, ¿a quién? ¿Cuánto está cediendo al depósito de 300 kelvins? Entonces, es calcular QC nada más. ¿Qué fórmula podemos usar? Bueno, se revisan las fórmulas del ciclo de Carnot. Una que me relacione estas cosas, el trabajo con el QH, con el QC, y se van a encontrar estas ecuaciones. ¿Qué trabajo es QH menos QC? Y también se van a encontrar con la eficiencia, que es el trabajo entre QH. También saben que para estos casos que QC es menor que 0, porque es una máquina, y que QH es mayor que 0. Bueno, ¿para qué me funcionan a mí esos datos? Bueno, para encontrar una ecuación ahí, que se las voy a poner acá de una vez, que sería la siguiente. ¿Cómo se llama? La QC entre
QH es una relación. Tiene que ser equivalente a menos temperatura C entre temperatura H. Ténganlo ahí, esa relación. El menos sale de que QC es menor que 0. De esta relación, yo puedo despejar QC y me sale que QC entonces es menos QH por TC entre TH. Y todos esos datos los tenemos porque ya los identificamos. QC sería menos QH, que son 6,45 por 10 a la 3 joules. TC son 300 kelvins y TH 520 kelvins. Kelvin se va y me queda en unidades de joules. Y esto me da menos 3,72 por 10 a la 3 joules. Y vean que da negativo, entonces me está dando que QC es menor que 0. Y eso sería el inciso A. Ok. El B lo que pregunta es lo siguiente. ¿Cuánto trabajo mecánico realiza la máquina en cada ciclo? Cuando preguntábamos trabajo mecánico realiza una máquina, eso es dW, ¿verdad? Y eso es igual a QH menos QC, pero la ventaja es que ya tengo ambos valores. Yo sé que QH son 6,45 por 10 a la 3 joules y yo ya sé que QC son 3,72 por 10 a la 3 joules. Ojo que estoy usando la ecuación con valores absolutos, por eso no incluyo el menos de QC. Entonces, esto me daría 2,73 por 10 a la 3 joules. Y de último, lo que me va a preguntar es la eficiencia en este ciclo de Carnot, que ya sabemos que la eficiencia es simplemente agarrar el trabajo y dividirlo entre QH para lo que son máquinas térmicas. Mi trabajo ya lo encontré. Entonces vean que los incisos A van muy de la mano con el B y luego se usa el B para el C y así sucesivamente. El QH es 6,45 por 10 a la 3 joules. Y esto me da 0,423, que pasado a porcentaje sería un 0,42%. Perdón, un 42%.